Buenos días con todos los asistentes. Mi nombre es Ana Isabel Ordóñez. Es un placer para mí acompañarles y darles la más cordial bienvenida a este webinar denominado SDKs y programas de NVIDIA para desarrolladores, startups e investigadores. La Corporación Ecuatoriana para el Desarrollo de la Investigación y la Academia CEDIA, en conjunto con NVIDIA, agradecen su presencia a este día. Dada la rápida expansión de la inteligencia artificial, análisis de datos avanzados y computación en la nube, la era de la supercomputadora monolítica centrada en la CPU está llegando a su fin. La próxima era ha comenzado y en esta sesión se dará a conocer la relevancia del uso de aplicaciones, herramientas y recursos que puedan ser usados por desarrolladores, profesionales de TI, investigadores y startups. Saludo presencia de Brian de Saulniers, especialista en desarrollo de ventas de NVIDIA, y al expositor Yomar Silva, gerente de Relaciones de América Latina de NVIDIA. Los campos de Yomar en su especialidad son el Internet IoT, inteligencia artificial, visión por computadora, computación heterogénea, estándares abiertos, códigos abiertos, gestión de proyectos, creación, liderazgo y gestión de comunidades técnicas, blogs, redacción, alianzas estratégicas, políticas públicas. Es así que hoy nos acompaña con tanta expertise. Qué gusto tenerte con nosotros, Yomar. Seas bienvenido y además quiero recordar a la audiencia antes de darte paso que podrás realizar preguntas a lo largo de la exposición mismas que serán resueltas al final. Tenemos un espacio de Q&A, Questions and Answers, que podrán ser escritas por cada una de las personas que están en nuestro Zoom. Así también le recordaremos que este webinar va a ser grabado y colgado en nuestro canal de YouTube como CEDIA-C, en nuestra pestaña de webinars y capacitaciones. Qué gusto entonces, ahora sí te doy paso, bienvenido. Muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Perfectamente. Déjame compartir la pantalla. Es un gran gusto estar aquí para poder hablar acerca de las, perdón, no es esta, acerca de las tecnologías de NVIDIA. La idea de esta presentación es que hoy tenemos casi más de 150 SDKs en NVIDIA, como más de 500 librerías para desarrollo de software. Entonces, por veces hay un problema de encontrar la tecnología adecuada, el SDK o la librería adecuada para un desarrollo. Por cuenta de esta necesidad que yo he creado esta presentación, en el término yo voy a dejar mi correo a todas las personas que quieren más informaciones sobre los programas, sobre las librerías y cómo utilizar todo eso. Para empezar con la presentación, vamos a empezar con las tecnologías enfocadas de NVIDIA para la ciencia de datos. La principal de ellas es un framework open source, se llama Rapids. Aquí está el enlace para el sitio. Yo puedo compartir la presentación después, entonces no hay necesidad de empezar a anotar todos los enlaces ahora. Rapids es un proyecto open source mantenido por NVIDIA. La intención de Rapids es que podemos con él ayudar a poner problemas que existen hoy para la ciencia de datos. Entonces, son desafíos importantes como el tiempo que se consume para desarrollar una solución. Solo un segundo que estoy con un problema en la pantalla aquí. El tiempo que es necesario para desarrollar una solución, por veces el costo muy elevado. También puede quedar un desarrollo muy complicado porque se empieza a trabajar con un modelo, con una idea, utiliza las tecnologías para hacer el entrenamiento y cuando está listo descubre que se olvidó de un parámetro, se olvidó de una optimización y hay que empezar todo el ciclo nuevamente. Entonces, con eso, el ciclo de desarrollo de una solución de Data Science puede ser muy grande, tener un costo muy elevado. Aquí una idea de todos los SDKs que NVIDIA tiene para inteligencia artificial. Yo voy a presentarle prácticamente todo lo que está aquí. Rapid está enfocado en Data Engineering, o sea, Data Analytics, Machine Learning, Streaming y visualización.
Una cosa que se utiliza mucho hoy con esta área específica es los frameworks que se llama PyData, o sea, Pandas, Scikit-learn, NumPy, SciPy y todas esas otras librerías que la gente ya está acostumbrada a trabajar con desarrollo en Python. El problema es que todo eso se está corriendo en una CPU. Si quiere empezar a trabajar con desarrollo y aceleración y GPU hace en algunos años, y va a ser necesario aprender a programar en CUDA, probablemente utilizando C, C++, y otras tecnologías que no son tan accesibles a todos los desarrolladores. Por cuenta de eso, NVIDIA ha invertido mucho en empezar a trabajar con el ecosistema de desarrolladores Python, con soporte a CUDA, de tal forma que hay una camada muy grande de software de abstracción. Todo eso está siendo ejecutado con CUDA, pero a los desarrolladores poco es necesario para empezar a utilizar estas tecnologías. Entonces, lo que hemos hecho con Rapids es que hemos desarrollado librerías que son equivalentes a todas las librerías que yo ya he mencionado. En algunos casos, la parte interesante es que hay compatibilidad semántica. O sea, QDF y Pandas, por veces todo lo que necesita hacer es simplemente cambiar el import en el principio del código, porque la sintaxis va a ser prácticamente la misma, las mismas APIs que ya estamos todos acostumbrados a trabajar. La gran diferencia es que va a empezar a hacer el procesamiento completamente en GPU. O sea, todo su pipeline de procesamiento va a ser hecho por una GPU sin que sea necesario hacer el cambio de datos entre la GPU y el host, o sea, la CPU, porque esto es una actividad que tiene un costo computacional elevado y cuando se analiza el tiempo necesario para ejecutar todo el entrenamiento o las operaciones, este tiempo de cambio de memoria de datos de la memoria del host para la memoria de la GPU es algo que consume mucho tiempo. Entonces, con las tecnologías que le voy a presentar, pueden implementar un pipe completo de procesamiento exclusivamente en la GPU, sin que los datos tengan que ser cambiados todo el tiempo. Y eso trae un speed up muy impresionante. Como ya he mencionado, es muy simple cambiar un código que ya está desarrollado con PyData para Rapids, porque las APIs son muy parecidas. Y la parte interesante de esta tecnología es que no necesitas tener una GPU profesional, ninguna GPU que tiene un costo muy elevado. Puede empezar a trabajar con esto en una computadora con una GPU gamer, con una GeForce, una RTX. Ya es necesario para empezar el trabajo. O sea, simplemente empieza a trabajar con aceleración en la computadora que tiene hoy para desarrollo, utilizando Rapids, y con esto va a ser posible acelerar el procesamiento. Si necesitas, además de la aceleración, también trabajar con múltiples GPUs, existe una conexión entre Rapids y Dask que sirve para trabajar en este escenario. Entonces, una aplicación que fue desarrollada, que ya tiene desarrollada, puedes acelerar el procesamiento en GPU utilizando Rapids y también puede acelerar aún más este procesamiento si trabaja con Dask para que pueda hacer distribución del procesamiento en diversos GPUs. La otra parte interesante es que la integración con Rapids también sirve para los principales frameworks que trabajamos de inteligencia artificial. Y todo eso puede ser hecho, como ya he mencionado, sin que salgas de la GPU o que significa un gran speed up en procesamiento. En términos reales, salimos de la situación inicial, o sea, donde yo preparo los datos, empiezo el entrenamiento, descubro que me olvidé de algo, reinicio la preparación de datos y este ciclo puede ser muy complejo y tomar mucho tiempo. Para una otra situación donde vamos a hacer eso muy rápidamente. Tenemos un caso en Brasil de una ingeniera de NVIDIA que antes de trabajar con NVIDIA trabajaba en una otra empresa con Data Science y ella nos cuenta que un entrenamiento que se tomaba como 16 horas utilizando la situación inicial, cuando adoptó Rapids,
se pasó de 16 horas para 15 minutos. Entonces, la solución que por veces se llevaba 2 semanas para desarrollar y optimizar, podía ser desarrollada ahora en 3 días o 2 días. Entonces, es real la aceleración. El esfuerzo necesario para los desarrolladores de salir de PyData para adopción de Rapids es muy simple. Entonces, Rapids nos ayuda a hacer la preparación de datos y a solucionar los problemas de ciencia de datos. Ahora voy a hablar acerca de Tau, que este es enfocado en redes neurales. Y Tau es un acrónimo de Train, Adapt y Optimize. Es exactamente eso lo que Tau trabaja. Sabemos que entrenamiento de modelos, ajustes, es una actividad computacional que toma mucho tiempo y que puede tener un costo muy elevado. Y por eso hemos desarrollado Tau. Un otro problema es que los modelos que se tienen tradicionalmente en los Open Source Models no están tan optimizados y muchas veces no se encuentra un modelo adecuado para empezar el desarrollo a solucionar un problema. Entonces, con tal, se puede empezar el desarrollo utilizando modelos ya optimizados por NVIDIA, por ejemplo, clasificación de imágenes, detección de objetos, segmentación. O también puedes empezar con modelos que ya fueron preentrenados de NVIDIA para, por ejemplo, detección de personas, detección de poses y cosas como eso. Entonces ya empieza trabajando con modelos optimizados o con modelos optimizados preentrenados. Ahí se utiliza el Tau Toolkit para hacer transfer learning con sus propios datos, todo el fine tuning, la adaptación y optimización de este modelo para que tengas un modelo de red neural que esté listo para utilización, y ahí se puede utilizar otras tecnologías de NVIDIA que voy a presentarles para hacer la inferencia y el deployment de este modelo desde dispositivos en Edge hasta los dispositivos en la nube. Aquí una idea de los modelos preentrenados para AI conversacional que ya existen en Tau. O sea, se puede empezar a desarrollar rápidamente soluciones con elevado grado de complejidad tecnológica con esto. Y una herramienta muy interesante que también existe en Tau es una herramienta para data augmentation. Eso es algo importante porque tradicionalmente cuando estamos trabajando con imágenes, es necesario hacer este equilibrio del dataset y por veces utilizamos tecnologías como OpenCV para hacerlo y no es tan simple así trabajar con OpenCV o una GPU o la otra librería que se utiliza para Data Augmentation. Entonces Tau ya tiene esto incorporado y puede ser utilizado para hacer cosas como ajustes de imágenes, rotaciones y siempre con aceleración de GPU. Aquí un ejemplo del tiempo que se economiza cuando se utiliza estas tecnologías de Tau. Y algunos casos de uso reales de aplicación de Tau, por ejemplo, para Video Analytics, hay una necesidad de tener una red neural para reconocer personas, pero con imágenes que vienen de una cámara técnica, que es distinta de una tradicional. Entonces se empieza con un modelo ya entrenado de cámaras tradicionales, se utiliza un dataset con las imágenes de cámaras térmicas y con tal es posible que tengas muy rápidamente esta aceleración y el modelo ya entrenado y ajustado. Un otro caso que yo creo que es muy interesante es que yo puedo utilizar Tau para hacer inferencia basado en un modelo ya existente y con eso generar un segundo dataset que se puede utilizar nuevamente con Tau para hacer el transfer learning. Entonces, en este caso, yo necesito hacer la detección de cascos. Empiezo con un modelo donde tengo la detección de personas, utilizo un dataset con labels de cascos. Con la inferencia de Tau, yo puedo generar un segundo dataset que tiene todo la forma que necesito y con base en este segundo dataset y el primer hacer el transfer learning y crear un dataset, una red neural que hace la detección de cascos. Entonces,
Este es un ejemplo donde tal puede ser utilizado no solamente para el entrenamiento, pero sino también para poder generar nuevos datasets. También una otra tecnología que es muy similar a tal de NVIDIA es Nemo Megatron. Este es un proyecto open source y tiene como objetivo trabajar con modelos muy más complejos tradicionalmente utilizados para procesamiento de lenguaje natural. Aquí un ejemplo de cómo la complejidad en el tamaño de los parámetros de estos modelos se ha aumentado en el tiempo. Entonces, cuando se empieza a trabajar con redes como GPT-3, Megaton Turing, ya estamos hablando de trabajar con transformers, trabajar con tecnologías y con una necesidad de procesamiento mucho más compleja. Esto Nemo Megatron es útil. Yo voy a hablar de Riva y Nemo Megatron es un gran parcero para trabajar con Riva y desarrollar soluciones de AI conversacional. Riva es un framework para conversational AI que en realidad hoy está se transformando en un excelente framework para speech AI, porque las funcionalidades de conversational AI de NLP de Riva están todas siendo deprecated, porque Nemo está haciendo un trabajo muy más acelerado con eso. Entonces Riva es enfocado en speech AI actualmente. Y eso es una tarea computacional muy compleja porque se necesita hacer primeramente la traducción de audio para texto. Eso significa trabajar con un vocabulario que puede ser customizado a un determinado sector, hacer la extracción de features, después analizar el modelo acústico porque por veces hay ruidos, hay sonidos secundarios en un audio y la calidad puede no ser la mejor. Después hay necesidad de hacer la decodificación, utilizar modelos de NLP para finalmente empezar a extraer el texto y hacer la conversión. Y de la otra forma también la complejidad es muy grande porque hay que normalizar el texto, después hacer el encoding, hacer los ajustes para bit y duración, después generar finalmente el audio con lo que es necesario para desarrollar la aplicación. Y todo eso se pasa también por una engine de procesamiento, en este caso un gerenciador de diálogos. En el mundo real, estos son algunos casos de uso de estas tecnologías. O sea, aquí un ejemplo de una persona que trabaja en un call center, un cliente llama a este call center, empieza a contar lo que está pasando y se puede crear una tecnología de inteligencia artificial que va al mismo tiempo escuchar lo que el cliente está hablando, hacer la conversión de su voz para texto, utilizar NLP y otras tecnologías para, en este ejemplo, hacer algunas recomendaciones de soluciones para que esto sea presentado a la persona, al profesional que está trabajando en el CrossFit. Entonces, en ese caso, se está trabajando con transcripción e integración con un digital assistant. Un otro caso de uso tradicional que ahora con la pandemia está siendo muy utilizado es la transcripción en tiempo real de llamadas en vídeo para hacer la traducción, para hacer un registro en texto de lo que está siendo hablado. Y nuevamente aquí Riva tiene un papel extremadamente importante. Y aquí un caso de uso un poco más complejo que es implementación de una aplicación, por ejemplo, con digital avatar, que eso puede ser utilizado en el metaverso, que está ahora siendo hablado por mucha gente, en una aplicación como un kiosco automatizado que le ayuda a comprar algún producto, por ejemplo, en McDonald's. Este ejemplo utiliza las dos tecnologías. Entonces, se utiliza audio to text
para extraer y comprender lo que el consumidor está hablando. Después, una inteligencia artificial para recomendación. Hay una tecnología de NVIDIA que se llama Merlin, que puede ser utilizada para eso. Un gerenciador de conversaciones, se traduce nuevamente el texto de la respuesta para audio, y esto puede ser integrado con un avatar que puede ser en 3D, 2D, y este avatar a través de animación digitales puede retornar todo el texto e interagir con el consumidor. Entonces son tecnologías que van a trabajar con aceleración de GPU, y este caso de uso específico es algo muy crítico porque todo este procesamiento tiene que ser hecho en cortísimo tiempo, porque si no la impresión es que no está operando bien, la persona que está interagiendo con el sistema probablemente no va a tener una experiencia muy buena. Entonces, aceleración de GPU para este procesamiento todo es fundamental para que una solución tenga viabilidad tecnológica y comercial. Existe un repositorio de modelos de containers de NVIDIA que se llama NGC. Yo voy a explicar mejor un poco a frente acerca de eso, pero básicamente el pipe de creación y desarrollo con Riva es utilizar los modelos preentrenados de NVIDIA de NGC, trabajar con tal toolkit que les presenté para hacer el fine tuning y todos los ajustes necesarios, y utilizar Riva para la inferencia e implementación final. La grande ventaja de trabajar con este modelo preentrenado es que existen modelos que fueron entrenados más de 100.000 horas de DGX, que es un servidor específico con múltiples GPUs de NVIDIA. O sea, es un entrenamiento que tiene un costo muy elevado, y esto puede ser hecho gratuitamente, empezando con que NVIDIA ofrece en este servicio. Hay un ejemplo en línea, se asciende la documentación de Riva, nvidia.com/Riva. Vas a encontrar una demostración en tiempo real de text-to-speech, que es muy interesante. Ya soportan las dos tecnologías, inglés, español, alemán y ruso son los idiomas. Y se puede trabajar con las dos cosas. La parte interesante de text-to-speech es que se puede hacer una optimización para ajustar el pitch y la velocidad de la voz que va a ser generada, que es otra cosa importantísima para que las personas interagiendo con el sistema se sientan confortables de hablar con una computadora. Aquí una idea de cómo NVIDIA tiene trabajado para ayudar a la industria a evolucionar todas estas tecnologías de speech recognition. Un poco más de detalles de los modelos de Speech AI que se tiene en NGC. Como he hablado, modelos que fueron entrenados y optimizados por cientos de horas en servidores con múltiples GPUs, y todo eso puede ser utilizado con tal para hacer los ajustes. Ella ha utilizado en diversos chatbots, asistentes virtuales, el servicio de transcripción que utilizamos en el día a día. Aquí un poco más acerca de la integración de tal, o sea, yo tengo el modelo preentrenado, un dataset, puedo hacer la conversión de los datos, data augmentation, como ya he hablado, y utilizar para entrenar el modelo hasta que esté listo para su consumo con Riva. Automatic Speech Recognition es algo que puede ser muy complejo de hacer por cuenta de la variación de la frecuencia y la calidad del audio captado. Aquí, como pueden ver, hay una flexibilidad muy grande de soporte a esta calidad, o sea, va desde una llamada de teléfono fijo hasta algo hecho con un micrófono más profesional en estudio. También esta tecnología fue entrenada a más de 60.000 horas de audio y más de 1.3 billones de horas en entrenamiento. Entonces, si piensan en empezar a desarrollar una tecnología como esta, desde el punto cero, este es un poco el esfuerzo computacional que vas a tener que invertir. Y podemos trabajar tanto en streaming mode, o sea, en tiempo real, como yo hablando aquí a la traducción ocurriendo, y también en batched mode. Significa que yo puedo capturar el audio, generar un archivo de audio y después hacerlo procesamiento en batch para convertir esto en texto.
Text-to-speech también es algo muy interesante que tiene Riva porque se puede controlar muchas de esas cosas en el tiempo de inferencia, o sea, sin que haya necesidad de hacer cambios en el modelo, en el procesamiento inicial. Y también se puede utilizar, generar una nueva voz con apenas 30 minutos de datos de audio. Entonces, si quiere crear una solución que tenga una voz específica para sus clientes o aplicaciones, es algo muy simple de hacer utilizando Riva. Arriba también tiene una versión Enterprise, que es una versión donde se tiene soporte de NVIDIA, acceso y no hay limitaciones para el consumo de procesamiento. Esta versión Enterprise se puede licenciar a través de Automatic Speech Recognition o solamente Text-to-Speech o las dos. Arriba, la versión gratuita tiene una limitación de la cantidad de horas que puede utilizar por día de todo eso. Esta limitación es bien grande, suficiente para gran parte de las aplicaciones, pero si quiere empezar a utilizar en una aplicación profesional, es importante utilizar principalmente el soporte de NVIDIA con la versión de Riva Enterprise. Riva es la tecnología para trabajar con Speech AI. Ahora voy a hablar acerca de Triton, que es una tecnología para trabajar con redes neurales en general. Es un proyecto open source de NVIDIA, es un servidor de inferencia. Y es en verdad lo que va a conectar los desarrolladores de la solución final con todo lo que fue desarrollado por los profesionales y los expertos en inteligencia artificial. Este framework fue desarrollado con soporte a todos los mejores frameworks ya utilizados de inferencia que tenemos en la industria. Trabaja con aceleración en GPU y CPU. Trabaja en cualquier ambiente necesario. Eso es algo interesante de NVIDIA porque todo lo que hacemos a nosotros importa que los desarrolladores y las empresas utilicen de forma adecuada las GPUs. Y poco nos importa si esta GPU está en un servidor, si está en un data center o si está en un servicio de nube. Y Triton es un ejemplo de eso. Puede trabajar con diferentes tipos de queries para el procesamiento. Y también maximiza la utilización de hardware. Y eso es algo muy importante porque por veces si la inferencia está utilizando de forma inadecuada el hardware, el costo de operación de una solución de AI puede ser inviable desde el punto de vista de retorno financiero y económico y también de velocidad de interacción para la respuesta a lo que se quiere abordar con el procesamiento. Triton fue desarrollado para tener la integración con DevOps y MLOps. Entonces, hay soporte a Kubernetes en la integración, a todas las mejores prácticas del MLOps. Y es, como ya he hablado, una solución open source y por tanto se la puede customizar hasta el nivel que sea necesario para implementar la solución. Trabaja con diversos backend para la ejecución. Yo creo que están los mayores, todos los soportados y utilizados por la industria aquí. Una ventaja muy interesante es que Triton también soporta ejecución en dispositivos embebidos para los casos de robótica, video analytics, vehículos autónomos, cosas como eso. Es extremadamente importante. Este soporte es el mismo tal que Triton que va a utilizar, pero con soporte a trabajar en estos casos. Estos casos de implementación más complejos, tradicionalmente con integración con Internet de las cosas, por muchas veces hay la necesidad de hacer la inferencia y la aplicación de inteligencia artificial más cerca de donde el dato está siendo adquirido. Entonces, este soporte de Triton es extremadamente importante porque todo lo que tiene de experiencia utilizando Triton en un servidor o a la nube va a ser reutilizado para desarrollar este tipo de aplicaciones. En resumen, Triton es el framework que une todo el pipe de desarrollo de una solución de inteligencia artificial, trabaja con todos los principales frameworks ya existentes,
Los repositorios pueden estar en diversos locales distintos y todas las plataformas de computación son hoy soportadas por tal. Yo he hablado de robótica. Y robótica es algo muy complejo de implementar, pero está siendo utilizado en muchas áreas de la industria, desde la entrega automatizada a la área de la salud, el retail, logística, y cada vez más esto está siendo utilizado. Pero es una solución que tiene un costo de desarrollo y una dificultad muy elevada. Lo mismo para poder hacer los testes de todo eso y hacer el deployment, principalmente de los modelos optimizados en gran escala, es algo complejo. No se puede utilizar una pendrive para hacer actualización de 200 robots que están trabajando en un gran centro de distribución de comercio electrónico, por ejemplo, como es el caso de Amazon. Y Isaac es la plataforma y el framework de NVIDIA que es utilizado para hacer este tipo de desarrollo con robótica. Hay dos utilizaciones básicas. Primero, se puede empezar a trabajar con todo el desarrollo en un ambiente virtual, utilizando Isaac Sim, con toda la simulación. Y cuando todo lo que necesita ser desarrollado y ajustar está listo, se pasa... Por aquí vivo. ¿Cuándo se toma, vea? No sé. Yo Para que creo me que- dé instalándole más la, pues. Yo desactivado su audio. Después que se está desarrollado y todo testado, se utiliza lo mismo código, la misma red, todo lo que fue desarrollado en el mundo virtual para el mundo físico, porque hay una versión de Isaac para estos dispositivos. Eso significa que se puede empezar al desarrollo de un robot o una solución robótica, sí que sea necesario empezar a construir un prototipo, que por muchas veces es algo que cuesta mucho, toma mucho tiempo. Entonces se puede empezar a desarrollar todo eso en el mundo virtual para que después sea posible hacer la utilización en el mundo real. Aquí en un ejemplo de una plataforma de NVIDIA que es el Jetson TX2, es prácticamente un supercomputador para procesamiento en Edge. Una idea de su capacidad de procesamiento es equivalente a 2 Core i7, 2 PCs Core i7, pero el consumo de energía es menor que 10 watts. 256 CUDA core y capacidad de procesamiento mayor que 1 teraflop por segundo. O sea, hay un poder computacional muy grande con un bajo consumo de energía, y esto tiene sido crucial para la implementación de muchas soluciones de robóticas. Y aquí una idea de cómo se trabaja con Isaac Sim integrado con Isaac SDK para trabajar con los robots. Entonces, como he mencionado, se puede utilizar en un ambiente virtual todas las tecnologías de físicas, de gráficos, de inteligencia artificial, de NVIDIA, sensores virtuales, actuadores virtuales para la simulación del robotcito que va a desarrollar. Y después esto puede ser integrado con todo el SDK de Isaac e implementar este robot. Hay un caso muy interesante de utilización de esta tecnología hecho por BMW. Lo que ellos hacen es que utilizan un mundo virtual para hacer el entrenamiento de los robots que van a hacer la automación de transporte de productos en su producción industrial. Entrenar este robot en el mundo real significa que tiene probablemente que quitar toda la producción, sacar las personas que están circulando por esta industria o fábrica. Se puede hacer todo eso de forma virtual. La gran ventaja es que en el mundo virtual no hay la limitación de tiempo. Existen algunos casos de éxito de NVIDIA donde se fue entrenado algunos robocitos en 10.000 horas de entrenamiento, y esto todo fue ejecutado en 2 días y medio de procesamiento. Entonces, la utilización de Isaac es extremadamente importante para ese desarrollo. Las soluciones de inteligencia artificial se quedan cada vez más complejas. Para que se pueda de facto utilizar y crear lo que se llama de smarter spaces o smart spaces o espacios inteligentes, Metropolis es una plataforma de NVIDIA que es muy útil para eso. Un ejemplo, una industria
enorme de soluciones para ciudades inteligentes, para retail, fabricación, espacios públicos, logísticas, que son los casos que están siendo mucho utilizados ahora, transporte y otras industrias. Aquí un video de ejemplo de cómo puede ser complejo la utilización de todo esto integrado. Aquí una aplicación de ciudades inteligentes, donde yo puedo tener informaciones de diversos tipos de fuentes, analizando diversos tipos de situaciones, puede ver de drones, de cámaras fijas, y la idea es que se pueda desarrollar una plataforma que integre todas esas informaciones, que se tenga de facto la implementación de una ciudad inteligente. Aquí un ejemplo de control de tráfico, riesgo de un accidente, control de flujo de automóviles y control de un ambiente completo. Metrópolis es el conjunto de tecnologías de NVIDIA que permite que todo eso trabaje. El core de Metrópolis es lo que ya los he presentado, modelos preentrenados, Talk2Kit, todo eso corre con CUDA y con Triton. Y también hay una tecnología que es crucial en Metrópolis, que es DeepStream, que ya voy a hablar acerca de ella. Y es importante también esta tecnología que se llama Fleet Command de NVIDIA, porque como ves, ese tipo de aplicación tiene cámaras, tiene actuadores, tiene sensores distribuidos en una ciudad, en una industria, en una área muy grande. Mantener todo esto actualizado es un desafío enorme para la industria, porque la inteligencia artificial, los proyectos no son estáticos. Hay que reentrenar todo el tiempo, porque por veces el comportamiento se cambia. Esto demanda una necesidad de mantener actualizado y hacer el deployment de esta nueva versión de redes neurales. Eso es que se hace con Fleet Command de NVIDIA. Eso soporta tanto dispositivos que están en Edge, también en el data center. DeepStream es una tecnología fundamental para procesamiento de vídeo con inteligencia artificial, porque nuevamente, tradicionalmente, cuando se trabaja con procesamiento de vídeo, hay la necesidad de extraer imágenes de cada cuadro del vídeo, hacer todo lo preprocesamiento como ajuste de colores, ajuste de tamaño y otras cosas con las imágenes, para que se pueda utilizar a inferencia de inteligencia artificial. El resultado de esta inferencia va a ser una imagen con un objeto detectado, con una serie de informaciones que fueron todas calculadas a una versión tradicionalmente reducida de la imagen. Hay la necesidad de adecuar toda esta información a la imagen original, hacer la identificación y generar el video streaming nuevamente. Tradicionalmente se hace eso utilizando CPUs en una parte de procesamiento y GPUs en otra. Y ahí tenemos nuevamente el problema de trabajar con cambio de datos por GPU y CPU. Hay una pregunta aquí en el chat, si CuPy tendría problemas de transacción entre devices. No, con CuPy se va a trabajar siempre en GPU, pero eso depende de cómo empezó a construir la arquitectura de su aplicación. Idealmente es recomendado que se trabaje en GPU. Y este caso de uso de Deep Streaming es un caso muy interesante, porque la diferencia de adopción de DeepStream y otras tecnologías es muy importante. Tengo un caso en Brasil de una empresa que utilizaba este modelo donde la imagen es el procesamiento de vídeo se hacía con la CPU y la inferencia en la GPU. Estaban desarrollando un proyecto de Video Analytics en una tarjeta Hudson para Internet de las Cosas, y tienen algo como el procesamiento del 90% del hardware. Cuando empezaron a utilizar DeepStream, este procesamiento bajó para 25%. Para ellos, esto significa que una única tarjeta podría empezar a procesar video de 4 cámaras. O sea, la diferencia de costo de deployment y de costo operacional de la solución se
tuve una reducción muy grande e importante. Aquí una idea del tiempo de speed up cuando trabaja con estas tecnologías que les he presentado. Entonces, se puede utilizar todo eso y reducir hasta 10 veces el tiempo necesario para desarrollar una solución. Aquí un ejemplo de lo que llamamos de Smart Spaces, que es aquí una cancha de fútbol. Definitivamente son diversos casos de uso de inteligencia artificial, pero el gerenciamiento de todo este espacio solo va a ser hecho de forma integrada si tuviera frameworks optimizados y las informaciones pudieran ser procesadas de forma conjunta. La última tecnología que el framework que le voy a presentar es el Omniverse de NVIDIA, que es una tecnología que utiliza todo lo que hemos desarrollado de hardware y software por las últimas décadas y trae una nueva era de colaboración y simulación para las necesidades actuales. Hoy, mundo virtual está siendo esencial para la próxima era de innovación, ahora que tenemos cosas como Web 3.0 y el metaverso. Esas tecnologías están empezando a ser masivamente utilizadas para diversas aplicaciones. Omniverse no es el metaverso de NVIDIA. Omniverse es una plataforma para la construcción de metaversos. El resumen es básicamente este. Desarrollamos esta tecnología para permitir la creación de mundos virtuales. Aquí algunos ejemplos de tecnologías y utilizaciones de esto. Por ejemplo, NVIDIA Drive es algo que utilizamos en el Omniverse con un digital twin de una ciudad real para que podamos utilizar esta ciudad y hacer entrenamiento de vehículos, carros autónomos. Esto es muy importante porque en el mundo virtual se puede crear situaciones que no serían posibles en el mundo real. Por ejemplo, una persona pasar por la frente de un carro que está en movimiento, o una colisión simulada, o una situación del tiempo que no se puede tener, de clima que no se puede tener en el mundo real. Esto puede ser hecho utilizando una ciudad virtual, un digital twin de una ciudad y hacer ese entrenamiento. Hacer caso de uso de Isaac, el entrenamiento de robots, como ya he mencionado. Avatar es una tecnología, aquí un ejemplo de un digital kiosk que se puede utilizar para ayudar a una persona a comprar una hamburguesa en una venta. Y un proyecto muy interesante de NVIDIA que es, estamos trabajando para crear un supercomputador donde se pueda crear un gemelo digital del planeta Tierra. Se llama Earth-2, este proyecto, y la idea es que sea posible simular el impacto del aquecimiento global en este ambiente virtual. Eso es algo que va a cambiar mucho la forma como estudiamos todas esas tecnologías, utilizamos las tecnologías, estudiamos los problemas relacionados al crecimiento global. Porque se acuerden, en un gemelo digital es posible volver en el tiempo y también acelerar en el tiempo. O sea, yo puedo simular cuál va a ser un impacto de una destrucción de una floresta o de un tsunami o de una gran lluvia en una región en todo el planeta utilizando una tecnología como esta. Omniverse es una plataforma para creación de experiencias en 3D con aceleración y colaboración y también para creación y ejecución de gemelos digitales. Hacer el desarrollo de interacciones y de experiencias 3D en general es algo muy complejo. Primero porque es una actividad que involucra personas con características y perfiles profesionales distintos. Ahí tenemos una serie de personas trabajando remotamente por cuenta de la pandemia, lo que significa que el cambio de informaciones hoy es muy más complejo porque estamos hablando de archivos con
gigantes, enormes, como 30 gigas, 40 gigas, y no es simple hacer la transferencia. En el pasado, la gente toda estaba en una única oficina trabajando cerca de un servidor y el cambio de información es muy tranquilo. Hoy con la pandemia y con las características de por veces, el profesional que necesitas para una aplicación está disponible en otro lado del planeta, es necesaria una plataforma de colaboración para eso. El segundo desafío es que cada profesional utiliza una herramienta completamente distinta de la otra. Hacer la integración del contenido generado por todas estas herramientas distintas es algo que no es simple de hacer. Tradicionalmente es hecho a través de un pipeline lineal, o sea, el trabajo de una persona el final del trabajo de una persona es el principio de la próxima, o que significa que si en el término del pipeline se descubre que necesita de una iteración en el principio, todos los profesionales envolvidos van a tener que hacer todo nuevamente. Y cada vez más la necesidad de trabajar con imágenes, con fotorrealismo, ray tracing, está siendo más utilizada. Aquí lo que ha hablado la gente trabajando en diversos países distintos, la gravedad de los datos es un desafío y una complejidad adicional es descubrir cuál es la versión actual de cada uno de los componentes. Aquí hay un ejemplo que una persona trabajó con la creación inicial de un modelo, la segunda persona ha hecho esta creación en 3D, la tercera empezó a hacer el modelaje de los materiales que hacen parte de este personaje, la cuarta trabajando con las animaciones, con la estructura de animación, la quinta trabajando con la animación final. Estamos hablando aquí de diversas versiones de cada una de esas etapas, entonces descubrir cuál es la versión oficial a cada una de ellas ya es por sí solo un desafío muy grande. Y aquí, cómo trabajamos con Omniverse. Entonces, todo eso está conectado en una única plataforma para design y colaboración. Todos los ingenieros, designers, artistas en general, crean sus etapas del procesamiento. Se utiliza un formato de archivo que se llama USD, que ya voy a hablar acerca de él, para que todo eso sea incorporado con Omniverse, donde se puede aplicar todas las tecnologías ya conocidas de NVIDIA para procesamiento gráficos, inteligencia artificial, path tracing, y todo lo que ya he hablado. Y con esto hacer la renderización utilizando Ray Tracing y finalmente con el producto final. Si estamos hablando acerca de una experiencia virtual, de un metaverso o de un juego, es eso que va a ser generado con Unreal, con otras tecnologías similares con eso. Pero si trabajamos con mundos virtuales y gemelos digitales, además de la creación de todo esto ser hecha en el Omniverse, también se va a poder utilizar Omniverse para hacer la operación de todo el Digital Twin y hacer toda esta integración entre el mundo real y el mundo virtual para que sea posible hacer simulaciones. Aquí hay un video corto de ejemplo de diversas personas trabajando en una única aplicación. La ventaja con Omniverse es que cuando alguien hace un cambio en una parte, inmediatamente todos los otros pueden ver este cambio. Aquí se va a trocar una ventaja, una ventana. La persona que está trabajando con iluminación y con texturas consigue ver inmediatamente el impacto. Aquí se está trabajando con un teste de iluminación y también una estructura donde las luces están todas aplicadas y se puede ver que en el tiempo real, cuando se hace algún cambio en la estructura, la persona que está trabajando con iluminación, con texturas, consigue inmediatamente ver lo que esta alteración estructural cambió y da el resultado final. Esto tradicionalmente en el ambiente de trabajo lineal, había que tener una interacción todo el tiempo. Yo cambio una estructura aquí, hay que transmitir a alguien que va a hacer la textura, a otra persona que va a hacer la iluminación, y el resultado final después de horas se ve que no fue un resultado esperado. Aquí un ambiente un poco más complejo, que se tiene diversas personas trabajando juntos, creando una cocina virtual.
Los principales componentes de Omniverse es el núcleo, que es el core de la solución, los conectores que permiten la integración con herramientas ya existentes, Kit, que es una herramienta donde se puede visualizar todo lo que está siendo creado, después las tecnologías de simulación y finalmente de renderización de NVIDIA que se pueden ser utilizadas para creación de eso. Empezamos el desarrollo del Omniverse con base en este formato de archivo que se llama USD, Universal Scene Description. Fue creado por Pixar porque Pixar utiliza mucho creación de 3D y había una necesidad enorme de hacer una integración rápida de todas las herramientas que utilizan internamente. Por eso han creado este estándar, este formato de archivo. Es un formato abierto, una API open source. NVIDIA ha trabajado mucho y nosotros creemos que el USD va a ser o HTML para los mundos virtuales. HTML es la tecnología que nos permitió crear la web 1.0, porque hasta aquel punto la utilización y la integración de aplicaciones de Internet no era algo tan simple de ser hecho como es hoy. HTML fue el archivo, el estándar que nos permitió hacer eso, y creemos que USD va a ser cada vez más utilizado por toda la industria. Algunas tecnologías y softwares que ya están integrados con Omniverse, algunos de ellos son bidireccionales, o sea, yo utilizo, por ejemplo, Maya para hacer un desarrollo inicial, transfiero estos assets para el Omniverse y empiezo a utilizar Omniverse para hacer las alteraciones y todo eso inmediatamente puede ser utilizado y visualizado en Maya. Hay integración unidireccional con otras tecnologías, como por ejemplo Rhinoceros, donde yo utilizo la herramienta original, pero cualquier cambio que estoy haciendo ahí inmediatamente se puede ver en Omniverse con todas las otras herramientas integradas. Hay integración vía cambio de archivos como Blender y otras tecnologías y en general se puede importar y exportar aquí archivos en diversos formatos para hacer toda esta integración. Las extensiones de Omniverse son utilizadas para estas integraciones y también para automación de pipes de procesamiento. Existen más de 200 extensiones desarrolladas por NVIDIA que pueden ser utilizadas incluso para desarrollo de soluciones no code. O sea, con drag and drop de estos componentes y la conexión de componentes se puede integrar todo eso. Aquí, utilización de tecnologías de física avanzadas con el Omniverse, tecnologías de renderización y la versión disponible de Omniverse, una versión más chica para individuales creadores. Ya fueron hechos más de 100,000 downloads de esto. Hay una versión Enterprise para las empresas que quieren desarrollar gemelos digitales y tecnologías como esta. Y hay una otra versión para quien quiera trabajar con componentes o creación de extensiones para el Omniverse. Aquí un ejemplo de video. Esto por cuenta del tiempo no voy a poder presentarles, pero se puede buscar por BMW, NVIDIA Omniverse o BMW Digital Twin, que es un video que va a mostrarles una fábrica virtual de que BMW tiene utilizando el Omniverse en un gemelo digital. Para finalizar, voy a presentar rápidamente los programas que tenemos en NVIDIA para que puedas ascender a todo eso. El primer programa es el programa para desarrolladores de NVIDIA, donde son disponibilizadas herramientas, entrenamiento y una comunidad de soporte para empezar a utilizar todas esas tecnologías, para que ascendan a este programa developer.nvidia.com y se puede hacer el registro e empezar a ascender y utilizar todo eso. GTC, que yo he mencionado, NVIDIA GPU Cloud, es un gran repositorio donde tenemos los principales modelos de NVIDIA, también containers optimizados con todas estas tecnologías que los he presentado y también con soluciones de inteligencia artificial de la industria, los containers listos para producción ya con optimizaciones como PyTorch, TensorFlow.
Se puede bajar este container en su propio computador o se puede hacer el deployment directamente a los servicios de nube como Google Cloud, Azure o AWS con algunos clics en esta página. Es muy simple y muy fácil de utilizar, entonces no hay necesidad de empezar la instalación de todos los SDKs y las librerías. Basta que lleguen al NGC, busquen por algo, por ejemplo, como Rapids, vas a encontrar un container, baja su computadora y en pocos minutos está utilizando todo eso. Para las startups de la región, hoy tenemos cerca de 350 startups en América Latina. Algunas startups de este, un grupo importante está en Ecuador. Es un programa para apoyo y soporte a startups. No hay costo ninguno involucrado en esto. NVIDIA no necesita de ninguna participación económica. La idea es que vamos a ayudar a las startups con conocimiento, con acceso a GPUs y también con contacto tanto con los venture capitals y también con grandes empresas que son los clientes de NVIDIA en toda la región. Para empezar a utilizar este programa o registrar su startup, es el sitio nvidia.com/startups. Hay un form que se necesita llenar. Este form yo recibo y puedo hacer la evaluación. Hacemos un call para me explicar lo que startup hace y a partir de ahí podemos ayudarte a que tu arquitectura de solución sea escalable en el futuro y también que haga la utilización, que pueda hacer la utilización de GPUs de forma adecuada. Y finalmente también tenemos el Deep Learning Institute, que es una fuente para conocer y hacer entrenamientos acerca de todas esas tecnologías que tenemos hoy de NVIDIA. Algunos entrenamientos son presenciales, en línea, algunos entrenamientos son gratuitos, otros entrenamientos son pagos, pero es el punto central para encontrar todas las informaciones importantes del entrenamiento. A los expertos, profesores, investigadores de inteligencia artificial, existe un programa en NVIDIA que se llama DLI University Ambassador Program. En este programa, NVIDIA los apoya a empezar a utilizar todas esas tecnologías, los da créditos para hacer los entrenamientos oficiales. Hay una prueba final y si es aprobado, puedes empezar a administrar los entrenamientos de NVIDIA, hacer los workshops. Si quiere más informaciones, este es el sitio. Para los maestros que quieren empezar a utilizar o quieren empezar a tener clases, dar clases de todo este contenido con base en todo lo que está siendo desarrollado por las mayores universidades del mundo, hay los NVIDIA Teaching Kits for Educators. Son contenidos, cursos completos que se pueden utilizar en sus clases, que simplemente hay que hacer un registro en este sitio. Hay cursos allí de ciencia de datos, de Deep Learning, por ejemplo. El de Deep Learning fue un entrenamiento, un curso desarrollado con Ian LeCun. Entonces, son los profesores más expertos reconocidos internacionalmente que producieron, y esto es todo gratuito. Basta que ascendan en este enlace, seleccionen cuáles son las áreas que quieran recibir el contenido y van a tener acceso a todo eso. Para tener una idea, el entrenamiento de Deep Learning es algo como 1,5 GB, 2 GB de información, con clases, con vídeos, con actividades extracurriculares, con lecturas recomendadas. Es un contenido muy completo. Aquí está mi correo para si quieren o necesitan más informaciones acerca de todo eso. Estoy disponible y el trabajo que tenemos en NVIDIA en la región es de facto para ayudar a los desarrolladores, los investigadores a que conozcan las tecnologías de NVIDIA para GPUs e empiecen a utilizarlas de forma más simplificada posible, pero con gran gaño de aceleración y nos permita construir aplicaciones con el estado del arte de tecnología. Muchísimas gracias, Yomar, por la presentación, por el espacio que nos has acompañado, la información brindada, sin duda, de muchísimo provecho para la audiencia que nos acompaña el día de hoy. Voy a dar lectura a un par de preguntas que tengo dentro de nuestro chat, así las redireccionaremos con las respuestas.
Nos dice, buen día a todos. Kupai tendría ese problema de transición entre devices CPU, GPU y GPU, CPU. Eso yo creo que ya contesté en la presentación. Entonces, es lo que hablé cuando hablé acerca de, yo creo que fue acerca de Riva o de Tau, acerca de esa transición. Entonces, Kupai tradicionalmente va a trabajar en la GPU todo el tiempo, pero depende de la forma como está trabajando con los datos. Por eso que existen esas otras tecnologías. Por veces se utiliza una librería de NVIDIA, pero todo el resto del procesamiento no está siendo hecho con aceleración. ¿Qué me recomendarías? Mucho de mi pipeline en la etapa de ingestación de datos e incremento de datos está en la CPU usando NumPy y Illuminations basados en OpenCV. Comencé a reemplazar el código de NumPy con CuPy, pero estuve leyendo que también la herramienta DALI Dataset, que en teoría resolvería el reading, manipulation y argumentation de los datos previo al entrenamiento. Es decir, elijo CuPy o DALI Dataset. Acerca del NumPy, le recomiendo que consulte la documentación de Rapids, porque hay una librería en Rapids que es la librería de NumPy. CuPy es, esas librerías QDF, las otras que he mencionado de Rapids, para que puedan ascender a CUDA, ellas trabajan con CuPy. Entonces, CuPy está abajo de todo aquello. CuPy es la base para que Rapids sea utilizado y fue desarrollado. Entonces, Rapids es una camada de abstracción más interesante. Hay también una documentación de cómo trabajar con OpenCV. Existen diversos tutoriales de cómo recompilar OpenCV con aceleración de GPU NVIDIA. Un resumen, basta que bajar el código de OpenCV, bajar un pack de NVIDIA para hacer esta aceleración. Y si me acuerdo bien, en NGC ya existe containers con esto todo listo. Entonces, para empezar a contestar lo que quieres aquí, porque no hay tiempo para una respuesta muy más aprofundada, pero puede contactarme y le puedo ayudar con eso. La idea es la documentación de Rapids es un excelente punto de partida, porque yo creo que mucho de lo que está haciendo va a cambiar por Rapids, no por necesariamente CuPy y todos esos otros. Perfecto, Antonio nos dice, ¿existe alguna dificultad bajo Linux Fedora para utilizar los SDK de NVIDIA? La recomendación de los SDKs es para trabajar con CentOS, que es la base de Fedora, o trabajar con Ubuntu. Yo particularmente utilizo mucho Ubuntu para hacer el desarrollo, pero hay soporte también a CentOS. Y como he hablado, la forma más rápida de trabajar con eso, de empezar, es utilizando NGC. Se tiene una computadora con Linux, se instala los drivers de NVIDIA, se instala CUDA, después Docker, y se empieza a utilizar con una línea de comando todos los containers que están listos. Los containers tradicionalmente existen dos versiones. Una versión del container es para la producción, o sea, en esta versión está todo listo para hacer un deployment con Kubernetes, un deployment a la nube. Normalmente hay una segunda versión con códigos de ejemplo, que esta es la versión para estudiar. Y también en esta versión se utiliza Jupyter Notebook tradicionalmente y se puede utilizar Jupyter Notebook para hacer el desarrollo en este container de estudios. Después que está listo, simplemente se saca el código desarrollado y se utiliza el container de producción para hacer el deployment de la solución final. Perfecto, Yomar, de momento ya no tengo más dudas, así que te invito nuevamente a que nos ayudes, por favor, colocando tu email en el chat por escrito para que las personas se contacten contigo en caso de que sí. Cedia cuenta con un clúster de equipos de NVIDIA disponible para investigadores de universidades, miembros de Cedia. Les invitamos a visitar nuestra página web como cedia.edu.es, donde encontrarán más información sobre ello. De momento, Yomar nos está poniendo en el chat su contacto para que ustedes se puedan
dirigir a él con las dudas adicionales que surjan. Yomar, sin más agradecerte, he dado lectura a todas las consultas de nuestro público. Daría por concluida esta sesión de preguntas, así también el webinar, agradeciendo la presencia de cada persona que estuvo hoy con nosotros, que se ha mantenido durante toda la presentación, y a ti sin duda por tu expertise y por compartirnos la información. Un gusto, muchas gracias por la oportunidad. Como la voz, si tiene la GPUs encendida, ya tiene la GPUs, entonces por favor nos contacten. Queremos ayudarles a utilizar esta GPU de la mejor forma posible para que se pueda implementar tanto las investigaciones que tanto necesitamos en la región y también las soluciones, porque los problemas, yo acostumbro a hablar acerca de eso, los problemas de América Latina, quien va a resolver con tecnología somos nosotros. Muchas cosas desarrolladas afuera, pero nosotros conocemos la realidad, las limitaciones de cómputo, las limitaciones de comunicaciones y creatividad no nos falta. Aquí está la tecnología para que podamos empezar a trabajar con todo eso. Un gusto, estoy a la disposición. Un gusto nuestro, gracias, Yomar, por la información. Les invitamos entonces nuevamente a las personas a revisar todo en nuestra página web sobre el clúster de equipos de NVIDIA disponibles para nuestros miembros. Que tengan todos un excelente día. Muchísimas gracias. Excelente día.